Buenos días a todos y a todas. Vamos a presentar en las siguientes diapositivas el teórico virtual de diseños de estudios epidemiológicos correspondiente a la materia Salud Pública 1. Los objetivos de la clase serán, por un lado, describir los distintos diseños de estudios epidemiológicos y por otro, analizar sus similitudes y diferencias, ventajas y limitaciones. La bibliografía recomendada para seguir esta clase es el módulo 2 de Vigía Epidemiología Básica.pdf que se encuentra en la página saludpublicauva.wordpress.com. Pasando al primer objetivo, vamos a compartir algunas clasificaciones y características de los estudios epidemiológicos más utilizados. Antes de poner en marcha un estudio epidemiológico, los investigadores deben preguntarse y responder ciertas preguntas centrales para elegir y construir el estudio epidemiológico acorde a lo que quieren conocer y/o medir. Esas preguntas son: ¿qué estudiar y para qué? ¿Qué datos recolectar? ¿Dónde y cómo recolectarlos? ¿Cómo procesarlos y cómo interpretarlos? Como señalábamos en la diapositiva anterior, es central un adecuado diseño de estudio epidemiológico para comprobar o refutar la hipótesis que motiva el estudio. Un esquema de trabajo claro y adecuado permite minimizar sesgos y reducir el error aleatorio. Aquí presentamos algunos criterios de clasificación de los estudios epidemiológicos más utilizados. Según las unidades de estudio, pueden ser individuos o poblaciones o agregados, según el rol del investigador, pasivo, donde solo observa, o activo, donde también experimenta, según la temporalidad, prospectivos o retrospectivos, según el número de mediciones, instantánea una vez, o serial, múltiples mediciones. En esta diapositiva graficamos la relación con la temporalidad de ciertos estudios epidemiológicos. Los estudios transversales hacen un corte y recaban información acerca de eventos y/o factores de riesgo en la actualidad, en el presente. Por otra parte, los estudios retrospectivos longitudinales recaban y analizan información acerca de eventos y/o factores de riesgo o posibles causas en diferentes momentos del pasado, mientras que los estudios longitudinales prospectivos se inician en el presente y van realizando mediciones de eventos y posibles causas o factores de riesgo o protectores a lo largo del tiempo, o sea, de presente a futuro. Como decíamos anteriormente, la elección del diseño depende del objetivo de la investigación, de los datos que queremos recabar, el tiempo y los recursos con los que contamos, entre otros. Si estamos ante un problema del que queremos conocer sus características, describirlo con mayor detalle o que no se conoce mucho, optaremos por un diseño descriptivo. Mientras que para analizar causas, factores de riesgo o de protección ante cierta problemática y o evento, optaremos por un estudio analítico que nos permita establecer asociación entre estas posibles causas y los efectos, enfermedades o eventos. Los estudios epidemiológicos se clasifican a grandes rasgos en dos tipos: observacionales y experimentales. Los observacionales son aquellos donde no se manipulan las variables, es decir, que el investigador se limita a observar. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos: casos, series de casos, estudios de brote, estudios de corte transversal y los estudios ecológicos o poblacionales.
Hay estudios observacionales que son analíticos, o sea que buscan comparar y conocer asociaciones de causa-efecto. En este grupo se encuentran los estudios de casos y controles y los de cohortes. Los estudios de tipo experimental, donde el investigador interviene en las variables que quiere estudiar, también son analíticos, ya que comparan y buscan asociaciones. Ejemplos de estudios experimentales son los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios. Aquí presentamos un esquema de los tipos de diseño de los estudios epidemiológicos. Dentro de los estudios descriptivos tenemos entonces los poblacionales, estudios ecológicos y análisis de situación, y los individuales, reporte de casos, serie de casos y estudios de corte transversal. Dentro de los estudios analíticos tenemos los observacionales, que son los estudios de casos y controles, y los estudios de cohorte. Y dentro de los estudios analíticos experimentales tenemos los ensayos clínicos y los ensayos comunitarios o de campo. En esta diapositiva presentamos ejemplos de estudios descriptivos poblacionales. Los estudios ecológicos buscan identificar y describir características y variables de distintas poblaciones. En el gráfico que tenemos de ejemplo, observamos cómo se relacionan dos variables que se estudiaron en capitales de Brasil: equidad social e índice de cuidado bucal. Esta correlación nos da un indicio de que las variables podrían estar relacionadas a nivel poblacional. Por otra parte, los análisis de situación son estudios descriptivos que buscan caracterizar una determinada población. No permiten establecer asociación, pero al igual que otros estudios descriptivos, permiten pensar y formular hipótesis para estudios sucesivos e incluso pensar intervenciones a nivel local. Los reportes de casos o series de casos son estudios que describen las características de presentación de una enfermedad en una o más personas, resaltando algún rasgo especial o describiendo un evento de reciente aparición. Por ejemplo, los primeros casos de VIH, cuando recién se conoció, el síndrome de rubiola congénita o los primeros casos de COVID-19. Otro tipo de estudio descriptivo individual muy utilizado son los estudios de corte transversal. Estos estudios recaban información acerca de la presencia de enfermedades y/o factores de riesgo en el presente y permiten estimar la prevalencia de las mismas. Se suele utilizar para eventos crónicos, por ejemplo, asma, diabetes, factores de riesgo cardiovascular, etc. No así para enfermedades de corta duración. Los estudios de caso control son estudios analíticos donde partimos de un grupo de casos que tienen la enfermedad o evento que queremos estudiar y un grupo control sin ella. Y se busca en registros del pasado, por ejemplo historias clínicas, la presencia o no de factores de riesgo o protectores acerca de las cuales queremos saber si están asociadas a la enfermedad o no. La medida de asociación de los estudios caso-control se llama odds ratio o razón de productos cruzados. Y con los datos volcados a la tabla de contingencia y la fórmula para su cálculo, podemos saber si hay relación entre el evento actual y factores de riesgo estudiados a través de datos retrospectivos. Los estudios de cohorte son generalmente estudios prospectivos que parten del presente y estudian una población sana tratando de averiguar a lo largo del paso del tiempo cómo influyen ciertos factores de riesgo de interés en la aparición o no de los eventos en el futuro.
pudiendo de esta manera medir su grado de asociación. Por ejemplo, tomamos de una población sana aquellos que fuman y que no fuman y medimos a lo largo del tiempo la aparición de infartos, ACV o cáncer. La medida de asociación de los estudios de cohorte se llama riesgo relativo y con los datos volcados a la tabla de contingencia y la fórmula para su cálculo, podemos saber si hay relación entre los factores de riesgo que estoy estudiando y los eventos que aparecen en los individuos que están en mi estudio. La fórmula relaciona la incidencia del evento en expuestos al factor de riesgo dividido por la incidencia en no expuestos al factor de riesgo. ¿Cómo interpretamos los resultados de odds ratio o de riesgo relativo? Si el resultado es menor a 1, se interpreta que la exposición a un supuesto factor de riesgo reduce en realidad la posibilidad de enfermar, por lo cual sería un factor protector. Si el resultado es igual a 1, no hay asociación entre exposición y enfermedad. Y si es mayor a 1, hay más probabilidad de enfermar en el grupo de expuestos, por lo que se dice que hay asociación positiva entre exposición y enfermedad. Dentro de los estudios analíticos experimentales, el prototipo más utilizado son los ensayos clínicos ciegos aleatorizados o al azar, donde de una población formamos dos grupos al azar con características individuales similares y exponemos a uno de ellos a un cierto tratamiento, por ejemplo, que queremos validar. Y al otro grupo, que llamamos de control, le entregamos un tratamiento con placebo o un tratamiento estándar, haciendo un seguimiento a futuro para conocer ciertos hitos. Por ejemplo, dos grupos de pacientes hipertensos que recibe un grupo el nuevo tratamiento en estudio y el otro grupo el tratamiento estándar. Y queremos comparar cuál reduce más la aparición de infartos, insuficiencia cardíaca, etc. En los ensayos comunitarios, medimos la efectividad de una intervención en una población entera. Se utiliza para evaluar eficacia, relación costo-beneficio, adherencia y otros aspectos de programas sanitarios como inmunizaciones, screening o rastreos poblacionales. Pasando al segundo objetivo de la clase, compartiremos similitudes, diferencias, ventajas y limitaciones de los diseños de estudios que describimos hasta aquí. Con respecto a las ventajas de los estudios descriptivos en general, tenemos que son económicos, relativamente fáciles de realizar y nos pueden brindar hipótesis para otras investigaciones. La limitación es que son susceptibles de presentar sesgos y no permiten comprobar hipótesis. Las series de casos sirven para describir enfermedades raras o nuevas o experiencias con ciertos tratamientos, pero no permiten elaborar ni probar hipótesis. Los estudios de corte transversal o prevalencia permiten calcular prevalencia de enfermedades crónicas, pero no incidencia, y no sirven para enfermedades agudas. Los estudios ecológicos permiten el uso de bases de datos y registros rutinarios, pero no extrapolar sus resultados a los individuos. Los estudios caso-control son útiles para enfermedades raras o de larga evolución. Permiten evaluar múltiples causas para una sola enfermedad, son más baratos, por ejemplo, que los estudios de cohorte, y no suelen tener pérdida de seguimiento. No sirven para estudiar factores de riesgo raros y solo se estudia una enfermedad a la vez. No pueden establecer relación temporal entre la exposición y la enfermedad. No podemos averiguar cuánto demoró en aparecer la enfermedad. Tiene sesgo de selección y de memoria. En cuanto a los estudios de cohorte, tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, que son útiles para estudiar exposiciones raras.
permiten evaluar múltiples efectos de un solo tipo de exposición, permiten calcular incidencia y por lo tanto medidas de asociación o efecto, nos ayudan a establecer relación temporal entre la presencia del factor de riesgo y la aparición de la enfermedad y tienen menor sesgo de selección y de memoria. Por otra parte, tienen ciertas limitaciones para estudiar enfermedades raras, para estudiar múltiples causas de una sola enfermedad y además son más costosos y prolongados que otros estudios. Además, las pérdidas de seguimiento de los individuos afectan la validez de los resultados que queremos obtener. Con respecto a los estudios analítico-experimentales, entre las ventajas que estos estudios presentan, tenemos que su diseño permite controlar todas las etapas del estudio reduciendo los errores sistemáticos, lo cual le da una alta validez interna. Esto hace que sea un método poderoso para probar hipótesis de causa-efecto, especialmente en temas de tratamiento y prevención, y también para medir eficacia de ciertas intervenciones. Con respecto a las limitaciones, tenemos que señalar que debido a la rigurosidad de las condiciones experimentales, a menudo sus resultados y conclusiones no puede extrapolarse un 100% a la vida real, con lo cual se reduce la validez externa de los estudios. Tampoco son de utilidad para estudiar causas de ciertas enfermedades porque no se puede exponer adrede a ciertos factores de riesgo. Por último, al igual que los estudios de cohorte, son estudios de alto costo y de larga duración. Para finalizar, este cuadro comparativo nos resume los aspectos más importantes de los diferentes tipos de diseños de estudios epidemiológicos. Lo más central es la pregunta común a resolver. Por ejemplo, los estudios descriptivos ecológicos deben responder la pregunta ¿qué tan frecuente es la enfermedad según variables como persona, lugar y tiempo? Las series de casos tienen que responder qué datos individuales son llamativos o característicos de la enfermedad que está describiendo. Los estudios transversales deben describir y analizar asociaciones entre la exposición y la enfermedad de la población, mientras que en los estudios analíticos, los casos control deben responder cuáles fueron los factores asociados a la enfermedad en datos individuales. Los estudios de cohorte, cuál es el efecto de una exposición, y los experimentales, cuál es el efecto de una intervención, por ejemplo, vacuna o tratamiento. Como decíamos, lo más relevante de los estudios descriptivos es que son rápidos, económicos y nos ayudan a plantear hipótesis, describir patrones, etc. Por otra parte, los estudios analíticos son aquellos que nos van a ayudar a verificar esas hipótesis y establecer asociaciones. Si nosotros buscamos conclusiones más rigurosas, debemos hacer estudios, como decíamos, de mayor costo y de un tiempo más prolongado, como estudios de cohortes o experimentales. En los estudios de cohorte, a diferencia de los casos control, vamos a establecer asociación y una secuencia temporal clara. Mientras que en los estudios experimentales, como hay una aleatorización de los grupos de individuos a estudiar, no va a haber sesgos, con lo cual la capacidad de probar causalidad va a ser mucho más alta que en la mayoría de los otros estudios. Muchas gracias por su atención.